Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Tania para los que no me conocen. Y bueno, pues el día de hoy quiero hablar acerca de cómo nos distraemos muy fácil por cosas que realmente tienen importancia para nosotros y para Dios también, porque a Dios le importa nuestros deseos y lo que anhelamos y también nuestros pensamientos, pero todo lo tenemos que poner bajo el sometimiento de quién es Dios y a la luz de la palabra. Y es muy fácil distraernos, es muy fácil dejarnos llevar por cosas que este mundo nos atraen y que nos jalan. Y pues a veces terminamos buscando cosas que realmente no son correctas. Tal vez no son malas en sí, como que no sean pecado, pero el punto es que nos distraen porque no nos enfocamos en quién es Dios y en las cosas eternas. Y terminamos pues estando angustiados y estando eh, estresados y preocupados, y nuestra mente y en general nuestra alma está enfocada en solamente eso, o sea, lo que está acaparando nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y en estos días me ha pasado eso justamente y había estado eh, pues muy estable con el Señor, había estado muy enfocada en la oración y también buscando su palabra, leyendo, estudiando. Y de pronto, bueno, ahorita estoy leyendo la Biblia, les quiero comentar un poquito de qué está pasando. Estoy leyendo la Biblia completa, ya llevo así desde antes de que terminara el año, del 2022. Y entonces me hice el propósito de leer la Biblia completa y pues de quitar distracciones, quitar, por ejemplo, un poco de redes sociales, no ver tantos videos, no ver cosas que realmente acaparen mi tiempo, sino pues enfocarme a la palabra y a la oración. Y pues la verdad es que estaba bien, estaba ahí luchando y queriendo dar lo mejor de mí. Y pues en la última semana, o sea, es decir, la semana pasada, empecé a distraerme con cosas que pues no tenía nada que ver, y aunque sí me he alejado un poco del, de lo que son redes sociales y de YouTube incluso, de videos cristianos que suelo ver, de pronto me empecé a enfocar en otra cosa, llegó algo a mi corazón, llegó algo a mi mente y algo que pues me quita tiempo en pensar, y es algo en lo que estoy ahí meditando y buscando, y se convirtió en una distracción, pero también se convirtió en un afán. Y entonces empecé a buscar cosas en internet y pues empecé a enfocarme en eso, y me empecé a angustiar, y de pronto pues estaba orando y yo le decía a Dios, Dios, tengo ganas de esto y quiero acá y quiero allá, y qué es lo que tú quieres para mí. Y entonces empecé a enfocarme tanto en lo que mi mente y mi corazón querían, que básicamente esta última semana pues he dejado un poco la lectura de la Biblia y en sí la oración, y he tenido días bastante en cabizbajos, realmente sí, he estado muy pues como tristona, y bueno, entonces pues todos los días había estado orando y yo, Señor, ¿por qué tengo esto y qué pasa? Y no sé, y qué onda. Y yo veo que a veces cuando Dios nos permite ese tipo de altibajos, cuando Dios nos permite caer en distracciones, o cuando Dios nos permite
caer en en nuestra propia angustia, cuando nos damos cuenta de qué es en sí lo que está pasando, es una manera de ir a Dios con más humildad y con más deseo de buscarle y ver que no podemos solos y que realmente necesitamos de Él, lo necesitamos en cada momento y que necesitamos pues de su guía, de su compañía, de su presencia en todo lo que hacemos. Y es ahí donde el versículo dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, de todo lo que quiera tu corazón, fíate de Jehová con todo tu corazón, ¿no? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y eso también me recuerda al versículo que pues todo el mundo conocemos de busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y cuando realmente estamos enfocados en Dios, en su reino, en quién es Jesús, en el estudio de la palabra, en la oración, pues hay paz, hay gozo, hay tranquilidad, hay esperanza. Y todo lo demás, pues realmente bien y va, al final de cuentas nuestra vida está segura en Cristo. Y no nos debemos enfocar en las cosas terrenales y las cosas que son pasajeras. Y eso es justamente lo que pasa en las distracciones, que las cosas terrenales nos distraen del propósito eterno y de poner nuestra mirada en quién es Jesús. Y no es fácil, pero es ahí donde Dios no solamente nos invita, sino también nos manda y dice, pongan atención a mi reino, a mi palabra y enfóquense en mí, no en sus cuestiones, porque el corazón es muy engañoso. Y piensas que a veces es de Dios y realmente no es de Dios y luego pensaste que tenías un pensamiento que podía ser bueno y tal vez no era malo, pero en sí termina succionándote porque es tanto tu deseo y tanto tu pensamiento que te enfocas en eso y es ahí donde también pues tienes que morir y tu carne tiene que morir y tú tienes en tu voluntad y en tus emociones tienes que someterte a Dios y decir, tal vez es bueno, pero pues si no es de Dios en este momento o tal vez no va con la voluntad de Dios, en realidad pues no es bueno para mí y no me conviene. Y es ahí donde tenemos que fiarnos completamente de Dios y de quién es Él. Y anoche fui a un funeral y pues les comentaba que había pues estado pasando ciertos días de muchas distracciones y justo ayer tuve un día bastante interesante, complicado, con algunos ataques de parte del enemigo. Y en realidad mis días han sido bastante... eh, he tenido cierta opresión, entonces pues también eso, la ansiedad y el estrés abren puertas para que el enemigo siga actuando. Y entonces el día de ayer fui a un funeral, iba con muchas ganas de ver a ciertas personas y lo que no sabía es que me iba a encontrar con personas específicas a las que Dios quería que yo hablara, pero mientras yo estaba hablándoles, Dios también estaba ministrando en mi corazón. Y mientras yo estaba compartiéndoles un poco de mi testimonio, un poco de lo que Dios quiere y lo que Dios dice en su palabra, Dios estaba ministrando en mi corazón y estaba trabajando en mí y lo que yo estaba diciendo era principalmente para mí. Y entonces en mi compartir Dios me estaba recordando lo que debo hacer y en lo que tengo que enfocarme. Y total que anoche llegué a mi casa, lloré, me arrepentí, vine delante de Dios y le dije, Señor, me he enfocado tanto en esto y en esto y en esto y en esto y son tantas distracciones que sin duda el enemigo ha puesto, pero yo lo he permitido y no he tenido eh, el espíritu de discernimiento para saber y para
para alejar todo eso, ¿no? O sea, sino que di rienda suelta y me enfoqué en lo que no tenía que enfocarme, en vez de en lo eterno y en lo que realmente importa. Y, y de verdad que le di todo, o sea, le dije, Señor, tenlo y te lo entrego, te lo entrego porque no quiero estar con esta angustia y el miedo ni la angustia son correctos, son pecado. Y yo he estado angustiada, he estado afligida y simplemente es porque me he dejado llevar pues, por mi propia distracción. Entonces, eh, es importante venir delante de Dios y ser humilde. Y, y la verdad es que el día de hoy ha sido un día muy diferente. He tenido, sí tuve un momento hace rato con Dios donde volvía a soltarle mi corazón y decirle algunas cosas, pero el gozo que Dios me está dando el día de hoy eh, no lo había sentido por los días pasados. Y, y pues así es ese caminar con Dios, ¿no? Poco a poco estamos aprendiendo a caminar con el Señor y cómo en nuestra, en nuestra humildad, en nuestra sinceridad, en nuestro arrepentimiento, Él, Él también trabaja y Él es tan bueno y tan paciente y tan lleno de amabilidad o de ternura para trabajar en nuestra vida y para sí permitirnos que caigamos, pero también para levantarnos y para mostrarnos en que estamos mal. Y lo más importante es que su palabra es nuestro alivio. Entonces, el día de hoy estaba leyendo Salmo 42, si puedes leerlo, pues te animo. Y hay un versículo que dice ahí, por qué estás abatida mi alma? Y esa es la manera como me he sentido en los días pasados y, y ver cómo Dios trabaja a través de su palabra y cómo nos muestra y cómo nos da ese bálsamo que necesitamos y decir, Señor, gracias porque me estás hablando, porque me muestras, porque también me has permitido pues caer, pero es tu gracia la que me sostiene, dice la palabra de Dios, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y pues yo había estado pecando en estos días pasados y ahora la gracia de Dios es la que me sostiene, la que me trae de regreso, la que me muestra su, su presencia, o sea, Dios está ahí presente y pues ese es el caminar que tenemos, ¿no? Y de seguir tomando nuestra cruz, de seguir muriendo y de ponernos a someter nuestra vida a quien es Dios. No es fácil, no es nada fácil, pero esa es otra cuestión que no tenemos que hacerlo en nuestras propias fuerzas. Es venir delante de Dios e incluso decirle, Dios, no quiero morir, no puedo, no quiero morir y me cuesta trabajo en esta área o no sé cómo morir aquí o sincérate con Dios, ¿no? De la manera que, digo, al final pues a Dios no le podemos engañar. Pero el punto de que Jesús vive en nosotros es que Jesús lo hace por nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de en sí morir, no tenemos la capacidad de no pecar, no tenemos la capacidad de mantenernos en esa santidad. Es a través de su espíritu y en esa sumisión que Él es quien lo hace por nosotros cuando nosotros nos humillamos y venimos y nos sinceramos delante de Dios y pues es Él quien lo va a hacer por nosotros. Y ahí es donde su espíritu, cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte. Entonces, pues, espero que esto te haya bendecido, no sé lo que estés pasando, pero esto es un poco de lo que a mí me ha pasado la semana pasada y pues eh, lo interesante de la vida cristiana y del poder compartir con otros no es solamente las cosas buenas, sino también cuando no vamos tan bien. Y pues al final todos estamos igual, caminando por piedras o espinas o un pavimento liso o el caminar de todos varía, ¿no? Pero Dios es el mismo. Y así como Dios trabaja en mi vida, pues
puede trabajar en la tuya. Entonces, pues espero que mi video te haya bendecido y que vengas a Cristo y pues le entregues cualquier cosa que te esté preocupando, que esté siendo una distracción y no permitas que el enemigo tome rienda de tu mente, de tu corazón, de lo que tú quieres y pues no. Am, Afiánzate en la palabra de Dios, espera en Él, eso es lo que dice el Salmo 40, espera en Él. Y también la última parte del Salmo 42 dice, espera en Jehová. Entonces, pues que nuestra alma espere en quién es Dios. Un abrazo y pues bendiciones y hasta la próxima.